Sinceramente pienso que nunca ha habido un mejor momento para ser fan del lore de Juego de Tronos, y no es una exageración. Un caballero de los 7 reinos acaba de estallar, y me sorprende cómo esta serie no deja de superarse con cada episodio. Capítulo tras capítulo, la entrega crece, se afianza, y demuestra que aún hay historias en Poniente capaces de sorprendernos. Sus protagonistas se vuelven cada vez más entrañables, la historia te deja siempre con ganas de más, y cada nueva revelación consigue volarnos la cabeza. Así que ya lo sabes, si no quieres perderte de todo lo nuevo que nos trae el cine y la televisión, quédate conmigo, porque esto es The Freaky Frame Show. El episodio arranca con Egg, quien, al comprender la importancia de los escuderos en las justas, toma el caballo de Dunk y lo lleva a un descampado para entrenar. Tras varios intentos, el niño consigue adiestrar al animal, logrando hacerlo galopar con fuerza y obediencia al compás de sus comandos. Pero Egg no se queda ahí, y lo vemos correr de un lado a otro midiendo su resistencia, mientras carga la lanza y la pesada espada de su caballero, como si estuviera en pleno enfrentamiento. Es una escena que resalta su compromiso como escudero, y cómo es que éste intenta ayudar a Dunk, de la única forma que puede. Al lugar llega un caballero tuerto, que al ver solo a Egg, lo acusa de haber robado el caballo. Pero el chico, rápido de palabra como siempre, le responde: no es robado si lo pienso regresar. El caballero le pregunta al niño sobre su falta de cabello, pero este se la devuelve preguntándole sobre su ojo. Y tras un incómodo recuento, donde vemos a este caballero perder un ojo tras encajarse una astilla de lanza en plena justa, Egg lo reconoce como Robin Raisling, apodado el caballero más demente de los 7 reinos. Una figura que no sabemos si tomará importancia más adelante en la historia. Antes de retirarse, el chico le deja en claro su papel como servidor de Ser Duncan el Alto, un nombre que este caballero afirma nunca haber escuchado, pero Egg, lleno de confianza, le asegura de que muy pronto lo hará, haciendo énfasis en la convicción de este joven hacia Dunk. De regreso en el campamento, Egg se topa con la mirada seria de su maestro, quien se veía listo para reprenderlo, pero al escuchar que el chico había ido a entrenar, su rostro se suaviza ligeramente. Aún así, intenta mantener el papel de mentor molesto y le recuerda que no debe deambular sin avisarle, para luego ordenarle cepillar a los caballos. El niño, con rostro hambriento y claramente agotado, pregunta si acaso no tendría desayuno, a lo que Dunk, aún metido en el personaje, le responde de mala forma, que tendrá carne salada cuando termine su trabajo. Solo que, al ver la obediencia del chico, y consciente de que éste solo intentaba ayudarlo en el torneo, se retracta de inmediato, demostrando lo que todos ya sabemos, y es que este gigante es un suave pedazo de pan con ojos. En lo adelante, el episodio sigue entregándonos escenas que refuerzan la relación entre Dunk y Egg, mostrando tanto su complicidad como los momentos más graciosos de su convivencia. Una de las escenas más divertidas ocurre cuando el chico termina explicándole a su propio maestro el funcionamiento del torneo, dándole a conocer que solo los caballeros de renombre tienen derecho a los primeros enfrentamientos del evento. Una explicación que, de haberla soltado antes, habría evitado ver cómo Dunk, traicionado por los nervios, pasaba toda la mañana vomitando por un combate que, lógicamente, ni siquiera iba a celebrarse ese día. Después de un buen desayuno y un merecido día de ocio, vemos a Egg describir cómo imagina su futuro ideal. Este se ve como dueño de una parcela, llevando una vida de granjero entre sembrados y animales de corral. Un sueño sorprendentemente medido y maduro para un niño de su edad, pero que deja entrever que está ligado a una parte de su historia, que todavía no conocemos. Mientras conversa con Dunk, ambos son interrumpidos por el maestro de justas, quien pide hablar a solas con el caballero. Lejos de la ciudad, este le hace a Dunk una propuesta que, aunque tentadora, resulta claramente ofensiva para nuestro protagonista. Y es que, tras haber gastado más de la cuenta en el torneo, el señor de Vado Ceniza necesita recuperar parte de ese dinero, y para ello propone una justa amañada. La idea es que Dunk derribe a Ser Andro, el hijo menor del lord de la ciudad, en un combate donde todas las apuestas estarían lógicamente en su contra, ya que Dunk no es más que un caballero desconocido. La propuesta no es bien recibida, ya que, aunque inexperto, Dunk ha sido criado bajo una moral firme, que pone su orgullo como caballero por encima de cualquier interés personal. Aún así, el maestro de justas le pide que lo piense y le advierte que volverá a buscarlo a la mañana siguiente, a la espera de una respuesta. Casi de inmediato, los cuernos del campamento anuncian el próximo enfrentamiento, y esta vez no se trata de cualquiera, es nada menos que el príncipe Aerion Targaryen, conocido como Llama Brillante, quien hace su primera aparición en el torneo. Aquí vale la pena detenerse un momento para hablar del diseño de las armaduras que hemos visto hasta el momento. Y notamos cómo, básicamente, estas son un reflejo del poder y la identidad de cada casa, y en este caso en particular, dice muchísimo del personaje. Con un tono oscuro, detalles puntiagudos y acentos en rojo sobresaltado, la armadura de Aerion es un símbolo de peligro, y a su vez, grita alto estatus desde cualquier ángulo. Volviendo a la escena, el príncipe amaga primero con retar a su primo Valar,
pero finalmente, se dirige hacia Sir Humphrey Harding, a quien provoca asegurándole que es hora de enfrentarse al dragón. La justa comienza, y pronto vemos la maña de Aerion, quien tras esquivar el primer choque, desequilibra a su oponente logrando que pierda una de sus lanzas. Pero luego, con clara mala intención, Aerion se lanza contra Sir Humphrey llevando su lanza muy por debajo del escudo rival, un movimiento abiertamente ilegal del que Dunk se percata de inmediato. El príncipe dirige el golpe hacia el caballo de Humphrey, provocándole una herida fatal, lo que provoca que el animal se desplome a la par de su caballero, que cae violentamente y queda atrapado bajo su peso. Este acto de juego sucio desata la ira del público, que comienza a invadir el campo, descontrolando por completo la situación del torneo. Dunk toma de inmediato a su joven escudero y ambos se alejan del lugar. Mientras caminan, el caballero le explica a Egg que, aunque lo ocurrido fue duro de presenciar, un accidente como ese podría pasarle a cualquiera, incluso a él, y que debe estar preparado para ello. Pero Egg, con lágrimas en los ojos, lo corrige y deja algo muy claro: esto no fue ningún accidente. Un momento que nos revela que este niño parece conocer al príncipe mucho más de lo que creíamos. Más tarde, vemos como nuestros protagonistas, después de haber pasado un buen rato en el pabellón Baratheon, se cruzan en el camino con una mujer misteriosa, que les propone darles a conocer su fortuna a cambio de una moneda. Dunk acepta sin pensarlo demasiado y escucha como la vidente le augura grandes éxitos, asegurándole que llegará a ser más rico que un Lannister. Sin prestarle demasiada atención, el caballero le pide entonces que lea la fortuna del niño, y la respuesta resulta mucho más intensa de lo esperado. La mujer observa a Egg y con voz seria, le dice que será rey, que morirá envuelto en fuego candente, y que aquellos que lo conozcan se regocijarán con su muerte. Una predicción que, aunque provoca la risa de Dunk, deja al niño completamente desconcertado. Cabe decir que muchos conocedores de los libros consideran que esta escena está de más y que realmente no tuvo ningún sentido haberla incorporado en este episodio. Además, como dato curioso, algunos fans se dieron cuenta de que la actriz que interpreta a la vidente es la misma que da vida a la posadera del primer episodio, un detalle que no influye en la trama, pero resulta interesante de notar. Continuando con su camino, Dunk se encuentra con Raymond Fossoway, quien lo invita a su tienda a tomar una copa de sidra, mientras Egg, por otro lado, decide esperar al caballero en el show de marionetas. Y lo siguiente que vemos es a nuestro protagonista mantener una reveladora charla con su amigo sobre el torneo. Sin embargo, la conversación se vuelve intensa cuando Dunk menciona lo sucedido en la justa de ese día, y lo difícil que le resultaba aceptar que un príncipe fuera capaz de hacer algo tan deshonroso a propósito. En ese momento, Raymond pasa de 0 a 100, dejando bien claro su pésimo criterio sobre los Targaryen y su reinado, calificándolos de tiranos y esclavizadores. Un detalle que llama mucho la atención, ya que hasta ese momento, la serie no había mostrado cómo es que no todos en Poniente veían a la Casa del Dragón con buenos ojos. Mientras tanto, Egg observaba cómo el espectáculo de marionetas representaba la leyenda de Serwyn, un antiguo caballero de Poniente. La historia contaba que, en lugar de recurrir a la fuerza bruta, Serwyn pulió su escudo hasta convertirlo en un espejo y avanzó oculto tras su brillo hasta entrar en la cueva de un dragón. Pero cuando la criatura se preparó para lanzar su fuego, no vio al caballero, sino el reflejo de otro dragón que la observaba, y aprovechando su confusión, Serwyn logró acabar con la bestia. Pero, para desgracia del chico y de todos los presentes, este inocente relato se vio interrumpido por la llegada de Aerion, quien desde el público, y visiblemente molesto por el contenido de la historia, observaba con severidad a la joven marionetista, transformando un momento de diversión en una escena cargada de tensión. En la tienda, la conversación ahora se centraba en los hijos de Maekar. Raymond los describía uno por uno de forma despectiva, mencionando que Daeron, el primogénito, no era más que un borracho, Aerion, vanidoso y cruel, y el tercero tan inútil que planeaban enviarlo a la ciudadela para que se hiciera maestre. Pero cuando estaba a punto de mencionar al hijo más pequeño, el joven escudero irrumpe corriendo a la tienda, solicitando la ayuda de su caballero y avisándole que Aerion había causado un verdadero estrago en el espectáculo de marionetas. Dunk llega apresuradamente al lugar para presenciar cómo el príncipe rompía uno de los dedos de Tansel, la chica marionetista a quien Dunk le había encargado pintar el nuevo emblema de su escudo. Cegado por la ira, Dunk se lanza sobre Aerion sin pensarlo, quien no tiene oportunidad frente a Gigante, superado fácilmente en tamaño y fuerza. Finalmente 3 soldados son necesarios para lograr someter al descontrolado caballero. Aerion, recomponiéndose lentamente, le pregunta a Dunk por qué había arruinado su vida por una simple traidora, asegurándole que el dragón nunca va a perder. Pero justo cuando está a punto de acabar con nuestro protagonista, Egg aparece de la nada y les ordena a los soldados que lo liberen. Dunk, más preocupado por su escudero que por sí mismo, le pide que guarde silencio, advirtiéndole que, si no lo hace, también podría salir lastimado. Es entonces cuando la serie nos muestra una de sus mayores revelaciones. Egg le asegura al caballero que nadie podrá lastimarlo. Con voz firme, se dirige a cada uno de los soldados por su nombre y les ordena que liberen a su amigo. De inmediato, los soldados sueltan a Dunk, mientras Aerion, refiriéndose a Egg como una rata insolente, le pregunta qué le había pasado a su cabello. Con todo el ímpetu,
Egg responde que lo cortó para no parecerse a él, su hermano, revelando así su verdadera identidad como Aegon Targaryen, el hijo menor del príncipe Maekar. Y de esta forma concluye el tercer episodio del Caballero de los Siete Reinos. Estoy seguro de que muchos de los que no conocían la historia de Ser Duncan el Alto pudieron hacerse una idea temprana de la relación del joven escudero con la casa Targaryen, ya que sus reacciones no habían sido precisamente sutiles. Aún así, verlo lleno de autoridad y salvando a su amigo del peligro es sin duda un verdadero momentazo de esta serie. No dejo de pensar que esta entrega logra dejarme con ganas de más tras cada episodio, a pesar de exprimir cada minuto con una narrativa superadictiva y una construcción de personajes que parecen no tener margen de mejora. Si bien las interpretaciones de Egg y Dunk han sido simplemente increíbles, debo decir que la introducción de Aerion le da a esta entrega una sensación de peligro muy característica de la franquicia, y nos presenta un personaje que apunta a ser uno de los más llamativos de toda la trama. Y eso ha sido todo por hoy. Así que ya lo sabes, si no quieres perderte el próximo análisis del episodio 4 del Caballero de los Siete Reinos, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Por hoy me despido, pero espero verte muy pronto, en un próximo frame.